bendiga tu vida, este es tu hermano Joel Forbes Benítez y hoy vamos a estar compartiendo en esta cápsula de Dios para ti un tema bien interesante. Yo sé que va a ser de bendición a tu vida como lo ha sido para mí. Y verdad, primero que nada te exhorto, te invito a que te suscribas en la parte de abajo del video donde dice suscribirse, ahí debajo. Allí puede darle clic para que así pueda recibir las notificaciones de los videos que nosotros vamos a estar subiendo más adelante. Bien, entonces vamos a estar tocando el tema sobre la guardia en la tumba de Jesús. Un tema bien interesante, ya que nosotros sabemos cuál era la misión, el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Un plan divino en el cual había venido para morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y que a través de ese sacrificio nosotros podamos alcanzar vida, que es la que recibimos cuando nosotros le recibimos a Él como único y verdadero Salvador. Pero me llama la atención lo que la Biblia relata en el libro de Mateo capítulo 17, el verso 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matará, mas al tercer día resucitará. Wow, interesante, tremendo tema, ya que Cristo había dicho en el tiempo donde se encontraba en el ministerio, que ya aquí hablando a los apóstoles, avisándoles sobre su muerte una vez más. Qué impresionante, que había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Pero esto causó gran polémica. Muchos en aquel entonces no creían en Jesús, no lo aceptaban como Mesías. Pero como vemos hoy, mucha gente no cree en Él. Aleluya, no creen que viene, pero Cristo viene a buscar su iglesia. En cualquier momento puede suceder ese acontecimiento. Pero dice la Biblia que en aquel entonces, gloria al Señor, se habían levantado tantas personas en contra de lo que Cristo hablaba, en contra de sus enseñanzas, en contra de todo lo que hacía. De tal manera, ellos dudaban rotundamente de que Cristo fuera a resucitar al tercer día. Pero quiero que entiendas algo. Ellos parece se le había olvidado que el plan de Dios no lo detenía el hombre, no lo podía detener las tinieblas, no lo iba a detener el infierno. Nadie iba a detener el plan de Dios. Jesús dijo en un momento dado que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y me llama la atención que cuando Jesús fue sepultado, la Biblia dice claramente que los principales sacerdotes y los fariseos, gloria al Señor, se habían reunido para pedirle a Poncio Pilato, gobernador de aquel entonces en Judea, solicitarle una seguridad en la cual ellos pudieran mantener su certeza de que cuando Cristo fuera llevado a la tumba, nadie pudiera venir a robar el cuerpo. Pero quiero que entiendas algo: Dios iba a cumplir su plan, su propósito se iba a llevar a cabo. Vamos a estar leyendo lo que dice la Biblia en el capítulo 27. Vamos a considerarlo desde el verso 62 en adelante, que dice de la siguiente manera: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Podemos notar en estos versos que cuando los fariseos se reúnen con los principales sacerdotes y se reúnen con Poncio Pilato pidiendo la seguridad, Pilato le recomienda o le da la autorización para que pusieran una guardia. Y en medio de aquella guardia también pusieron un sello a su nombre, gloria. Pero hoy vamos a estar tocando lo que es la seguridad de la guardia. El sello es otro tema que a lo mejor más adelante lo vamos a compartir. Aleluya. Pero hoy quiero hoy queremos enfatizar en lo que es la guardia romana en la tumba de Jesús. Según, gloria al Señor,
la Biblia, los fariseos, pensando lo que Cristo había hablado de que al tercer día resucitaría, ellos estaban diciendo, wow, necesitamos poner una seguridad en la cual nosotros podamos estar velando continuamente para que podamos tener la certeza de que los discípulos no se lo robaron o que los seguidores de Cristo no vinieron de noche y se los llevaron. O sea, ellos querían tener seguridad de que el cuerpo iba a estar ahí porque ya Cristo había dicho una palabra. Ya Él había dicho que al tercer día Él sería levantado. Mi hermano, alaba la gloria del Señor. Amigos también que me esté escuchando. Pero sabe una cosa, la guardia que estaba allí, guardia romana, eran los que estaban autorizados, responsabilizados de mantener ¿qué? De mantener la seguridad, de mantener el cuerpo de Cristo en aquel lugar. Qué interesante, me llama tanto la atención porque la gran mayoría de historiadores coinciden con que eran 4 soldados romanos aquellos que se encontraban en la tumba de Jesús. Pero es una gran evidencia estos guardias romanos en la tumba de Cristo de que los discípulos ni nadie pudo haber venido a robarse el cuerpo de Cristo, sino más bien que todo lo que sucedió fue a través de un milagro extraordinario. Pero ya vamos a estar tocando, gloria al Señor, lo que eran estos guardias romanos en aquel entonces. Gloria al Señor. Quiero compartir 3 puntos sobre los guardias romanos. Número 1, es interesante conocer que los guardias romanos de aquel entonces eran personas totalmente profesionales, equipados para la guerra, listos para cualquier cosa e instruidos por el ejército más poderoso que ha existido, que es el Imperio Romano. Al Señor, el cual arrasó con todo el mundo de entonces. Imagínense, los discípulos jamás iban a enfrentar, jamás enfrentarían a estos hombres, porque además de todo, los discípulos se encontraban escondidos. Según la Biblia, Juan 20:19 dice claramente, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, los discípulos se encontraban escondidos por miedo a los judíos. Además, recordemos que también uno de ellos, como llamado Pedro, se encontraba atemorizado cuando en un momento dado aquella criada le preguntó sobre él si conocía a Cristo, pero le negó, dijo que no le conocía. Habían razones por las cuales era difícil de que los discípulos fueran a enfrentar a estos hombres. Además, considerando también que los guardias romanos eran personas crueles, eran personas que brutalmente, gloria al Señor, hacían lo que tenían que hacer, no tenían temor a nada, gloria al Señor. E incluso estos soldados eran tremendamente brutales en la manera de actuar, porque a sangre fría echaban suerte aún con una persona que estaba a punto ya agonizando, gloria al Señor para siempre. La Biblia relata en Mateo 27:35 que ellos en un momento dado echaron suerte con las ropas de Jesús, aún estando ya después que la habían crucificado. Por lo tanto, no iban a tener piedad si los discípulos se le acercaban para ellos tratar de robar el cuerpo de Jesús. Imagínense, no iban a poder enfrentarlo jamás. Y no solamente los discípulos, cualquier persona que se acercara a la tumba podía, gloria al Señor, ser gravemente, gloria al Señor, castigado por parte de aquellos soldados. Gloria al Señor. Punto número 2. Los discípulos nunca hubieran encontrado cansado o fatigado a los soldados que estaban en guardia o a los que se encontraban en turno en ese momento, como encontrarlo cansado como para un combate y poderle vencer. No, eso iba a ser sumamente imposible, puesto que los guardias romanos se cambiaban de turno cada 4 horas. Imagínense, cada 4 horas se iban estos 4 que estaban cansados, llegaban 4 nuevos, y eso iba a ser una manera bien difícil de encontrarlo en algún momento fatigado o cansado. Gloria al Señor. Y punto número 3 es que los discípulos nunca hubieran encontrado a un soldado de guardia durmiendo, puesto que el castigo romano para un guardia que encontraran dormido en hora de servicio era la muerte. Imagínense. Qué impresionante que la manera que tomaban o que ellos utilizaban para ejecutar al soldado que no cumplía con su trabajo era que le quitaban la ropa, encendían un fuego y con la misma llama entonces lo quemaban vivo. Pero si no se sabía qué soldado había fallado o no había cumplido con su deber, entonces echaban suerte para determinar qué soldado iba a pagar por la falla de toda la guardia. Imagínense, de manera que el temor del castigo
que venía para aquella falla producía de que los guardias se mantuvieran despiertos, bien activos y más en el servicio de por la noche. No hay manera ni una forma de explicación contraria. Cristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Dios Padre. Pero quiero compartir algo y con esto ya voy cerrando. Dice en el capítulo 28 de Mateo de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice que hubo un gran terremoto. ¡Wow! Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dios, conociendo de que los hombres tenían limitación para remover la piedra, para poder romper aquel sello imperial, para poder enfrentar a los guardias romanos, Dios envió su ángel del cielo para cumplir lo que él había dicho, para hacer entender que al tercer día él resucitaría. Quiero que entiendas algo. Estos guardias, dice la Biblia en el próximo verso 3, dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El 4 dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Alaba lo que Dios es bueno. Cayeron como muertos con lo que sucedió en aquel lugar. Dice el versículo más adelante, cuando llega el momento en que los guardias caen en sí y están dando el reporte, dice que mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y dice: reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, escucha bien, a los soldados, diciendo: decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Realmente, por más que trataron de evadir, de esconder de que Cristo resucitó, Cristo ha resucitado. Esto es más que una evidencia clara de que Cristo resucitó, aunque querían ocultarlo con dinero, aunque trataron de hacer la forma que sea, Cristo resucitó. Y dice lo siguiente, verso 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que quiero que entiendas algo. Cristo resucitó de entre los muertos y él está morando, aleluya, en el trono, gloria al Señor, a la diestra de nuestro Dios. Así que mientras hay vida, hay esperanza. La sangre del Cordero tiene poder para limpiar tus pecados. Si todavía no le conoces, es necesario que digas: Señor, yo te necesito. Y haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que perdones mis pecados, que me lave con tu sangre y que me ayude, Señor, a seguir conociéndote. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Así que espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda suscribirte en la parte de abajo del video. Y cuando te suscribas, gloria al Señor, dale like si te gustó, o compártelo también para que otros puedan ser de bendición a través del mismo. Así que Dios bendiga tu vida en manera especial. Este es tu hermano Joel Forbes Benítez con Cápsula de Dios para ti.